Hola amigos de NT593, un gusto tenerlos otra vez aquí. Gracias Edgar por compartir este increíble momento. Ha sido un boom el análisis del debate que logramos hacer utilizando Big Data e inteligencia artificial. Pero lo más importante, agradecerle a nuestro ya más de 1000 suscriptores al canal. Creo que mucha gente entiende lo que estamos haciendo, entiende el aporte que le estamos dando a la parte de negocios, a la parte de tecnología, y eso para nosotros es muy importante, que la gente valore lo que estamos haciendo. Siendo así, quiero participarte, Edgar, y darte las gracias y ver qué nos puedes comentar acerca de lo que tú has venido haciendo para yo compartirte las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros suscriptores. ¿Qué fue, Iván? ¿Cómo estás? A toda la audiencia que nos ve, muchas gracias por el compromiso, por la recepción, por las preguntas. En verdad nos honran ustedes participando. El propósito siempre fue entregar un punto de vista completamente nuevo. En el Ecuador se acostumbra mucho a ser cualitativo, a ver y comentar lo que vemos. En cambio, en nuestro lado, en negocios y tecnología, NT593, lo que siempre queremos hacer es cuantitativamente, con números. Porque de eso se trata el poder manejar un negocio. Tengo datos, lo convierto en información, hago inteligencia, hago justamente Big Data, usamos ahora inteligencia artificial para poder tomar decisiones, y eso es lo que hemos hecho durante la última semana y media ya, para poder analizar los debates. El último debate, vimos lo que era el análisis desde un punto de vista palabras, y los últimos 2 días lo que hemos hecho es darle 2 vueltas más de tornillo hacia arriba, y ahora hemos incorporado las expresiones faciales. ¿Qué es lo que hemos aprendido de cada candidato usando sus expresiones faciales? Y la hemos aplicado solo y solo para el mensaje inicial, y eso es justamente lo que queríamos compartir con ustedes. Gracias, Edgar. Sí, mira, y en función a lo que tú nos indicabas, hemos compartido ciertos videos, cierta información. Ustedes la pueden ver aquí en nuestros canales. Y las preguntas que nos han hecho ya inclusive de provincias. Tenemos a Darwin Barreto de Machala. Gracias, Darwin. Nos pregunta: ¿qué tan precisa es la inteligencia artificial en la detección de expresiones? Y aquí aparece una palabra interesante: microexpresiones faciales. ¿Y cómo se pueden minimizar los sesgos en la interpretación de estas emociones? Darwin, muchas gracias por la pregunta. Voy a tratar de explicártela sin llegar a ser muy complejo. Entonces, usemos algunos ejemplos de la vida real para poder aplicarlas. Por ejemplo, yo no tengo mucha habilidad con las manos para jugar con las manzanas. Sin embargo, muchos de ustedes lo saben cómo hacer. Unos lo hacen con una manzana, otros lo hacen con 2, otros lo hacen con 3, y así sucesivamente. Mi punto es: más manzanas, más complejidad. Para un análisis, para que no sea sesgado, debes tener un montón de manzanas. Aunque suene ilógico, irracional, que corres mucho riesgo, pero mientras más manzanas, igual variables, cada vez tus datos van a ser más certeros. Te pongo otro ejemplo. Ustedes en casa sigan este ejemplo y comparemos un poco. Cojan una moneda y comiencen a lanzarla al aire. Sale caro cruz, caro cruz, caro cruz. Si llegas a un nivel de 100, 200 o 500, vas a darte cuenta que el promedio, cuánto queda, es 50-50. Pero si haces unas 5 o 6 iteraciones, lo más probable es que salga o más caras o más cruz. Es completamente aleatorio. Esto se llama estadística. Esto se llama justamente distribución normal. Más veces lanzas la moneda, más veces el resultado va a ser más cierto. En este caso, 50-50. La complejidad de los videos. Por cada segundo de video hay 24 imágenes. Si durante el debate cada uno habló como 40 minutos, multipliquen 40 por 24, y esa es la cantidad de imágenes que deberíamos analizar en solo este debate para poder tener una certeza de esta expresión facial que exactamente representa. Y mientras más videos yo alimente a la inteligencia artificial, esa comparación va a ser mucho más precisa y evitar los sesgos. Y creo que ya mismo vamos a hacer un ejemplo para poder mostrárselo a ustedes qué fue lo que pasó con el primer mensaje. Gracias, Darwin. Gracias, Darwin. Bueno, estamos muy dispuestos y prestos a contestar muchas preguntas. Aquí hay uno interesante, y también esta es algo técnica, Edgar. Es mi ingeniero, Iván Mateos, en Guayaquil. Nos pregunta:
¿De qué manera los algoritmos de la inteligencia artificial pueden diferenciar entre expresiones genuinas y gestos estratégicamente planeados por los candidatos? Ya, también es muy buena, gracias Iván. Lo que dije hace un rato, mayor cantidad de muestras en diferentes situaciones y justamente la computadora va a aprender. Eso es lo que se llama, cuando ustedes escuchan, entrenar a la inteligencia artificial. Mientras más datos le doy a la computadora, que es la computadora ya tiene lo que son justamente modelos de expresión y de microexpresión, y vamos a ver un ejemplo que son los puntos que representan la cara. Es lo común de todos. Sin embargo, cada persona, nosotros como individuos separados, tenemos nuestras propias microexpresiones que difieren un poco de la otra. Entonces, mientras más información, más videos, más tiempo yo le enseño a la máquina, le entreno a la máquina cuáles son las mías propias, va a poder justamente comparar rápidamente. Hagan la matemática, multipliquen, por ejemplo, para el tema de del último debate. 40 minutos por 60 minutos por 60 segundos y luego multipliquen por cantidad de 24 imágenes y se pueden dar una idea cuántos datos debería analizar una computadora y compararla contra las expresiones que ya le vamos a enseñar. Entonces, esa sería la única forma de eliminar el sesgo. Más datos. Muy buena respuesta, Edgar. Aquí tenemos también otro ingeniero. Nos escriben de Azogues. Saludos, Azogues. Linda tierra. Nos pregunta Juan Diego Castanier. ¿Qué tipo de métricas y datos recolecta la inteligencia artificial para medir los estados de ánimo de los candidatos en tiempo real? ¿Y cómo se puede utilizar esta información para evaluar el desempeño que tuvieron en el debate? Muchas gracias. Otra vez, estás todo lo correcto. Saludos a Azogues. Lo que dije hace un rato, más datos, más calidad en la cantidad de respuestas que nos van a dar. Y ese tal vez es justamente el desafío. Para que se hagan una idea, 1 hora de video de televisión, lo que nos llegamos siempre en streaming, es aproximadamente como 10 gigavatios. Toda la cantidad de píxeles que nos llegan. Si ustedes cogen su televisor, tiene como 1970 por 780, multipliquen y esa es la cantidad de cuadritos chiquititos que viene. Ahora pensemos que cada cuadrito es una variable de una de esas emociones. Más es mejor, más justamente me permite determinar qué es qué cada cosa, porque lo voy a hacer 500,000 veces cada cuando y cuando. Les decía, por cada segundo hay 24 imágenes. En una pantalla de televisión, ahora multipliquen la cantidad vertical de píxeles por la cantidad horizontal de píxeles, multipliquen eso por los 10 gigavatios por 24 imágenes y eso es lo que las computadoras van a estar analizando por segundo. Con lo cual, el desafío y por qué recién ahora cuantitativamente se pueden hacer este tipo de cosas y no antes, porque también me lo han preguntado justamente en las diferentes reuniones que he tenido estos últimos 3 días, es que estamos usando la nube. Tratar de usar esta cantidad de cálculos computacionales, todos los modelos de todas las variables, de todas las expresiones posibles, más las propias de un justamente candidato específico en esta situación, es una cantidad enorme de datos. Estamos hablando ya de petabitios. Las computadoras normales que tenemos en casa no sirven para los petabitios. Entonces, muchas de las cosas que se están usando el día de hoy son justamente la nube. Muchos servicios de inteligencia artificial, de Big Data que están en la nube, que nosotros acá en NT593 hemos usado para poder justamente mostrar que con herramientas normales, con un poco de código, ustedes también podrían entender y comenzar a hacer sus propios análisis. Pero muchas gracias, Azogues, por esa buena pregunta. Sí, gracias, Azogues. Las preguntas técnicas son importantes, pero también hay preguntas que van relacionadas con la parte política, la parte humana. Yo entiendo, Edgar, de que a nosotros poco nos interesa influir en la decisión de los electores, pero sin embargo aquí hay una pregunta que resultó bastante interesante. Dice, ¿cuáles son las implicaciones éticas y políticas del uso de esta inteligencia artificial en el análisis de las emociones faciales que ustedes hacen con estos candidatos? ¿Y cómo se está garantizando su uso transparente y más que todo sea objetivo? Fernando Donoso desde Quito nos hace esa pregunta. Fernando, Quito, los extraño un montón. Espero pronto estar con ustedes por allá. Empecemos en casa. Expresiones faciales. Todos los que somos padres
creo que hemos tenido la responsabilidad de sentar a nuestros hijos y poder hacerles preguntas difíciles y estudiar su rostro para poder saber si nos están mintiendo, si tienen algo que se están escondiendo, o tratar de entender qué está pasando con ellos. Y lo usamos sin computadora, sin cámara, sin nada. Solamente sentados, viéndole los ojos y tratando de entender lo que su cara nos va diciendo, porque los conocemos mucho y los amamos un montón. Tú mencionaste dos palabras, ética y justamente el tema político. Separémoslo primero y veamos justamente qué sucede. En el Ecuador hay una ley de privacidad de datos y creo que está siendo muy mal utilizada. Dos ejemplos. Si tú pones tu número de cédula o usas tu placa de tu auto en cualquier sistema del gobierno, sin user y sin password, todos tienen acceso a esa información que es privada tuya. Entonces quiere decir que éticamente, moralmente, el mismo gobierno nos está exponiendo. Vamos a una segunda vuelta. Y les pongo un ejemplo que lo vemos todos los días. Hay cámaras por diferentes lugares. Cuando nosotros vamos al registro civil y entregamos, nos toman la foto, se crea una copia digital de nuestro rostro y es la que el día de hoy todo mundo en Ecuador, sin distinción, si es gobierno, si es empresa privada, si es tarjeta de crédito, lo que fuere, con esas cámaras, comparan nuestros rostros con lo que sale de los registros civiles y saben exactamente, obviamente, quién eres, cuál es tu nombre y toda la data privada que va asociada a tu número de cédula. Entonces ya estamos en el límite de más allá de lo ético, lo moral. Y el mismo gobierno, desgraciadamente, independientemente si es el actual o el anterior o el futuro, al momento de hoy, la ley no nos protege. Entonces tenemos un problema gravemente ético. Desde el punto de vista, cómo usan nuestra propiedad, nuestra privacidad, nuestros datos biométricos. Usémosles en el mejor sentido. Porque justamente si hay un crimen, quiere decir que con este tipo de tecnología, las cámaras y lo que está en la nube, la inteligencia artificial, podríamos reconocer quién es el maleante en poco tiempo. Creo yo que esa sería la primera cosa, independientemente de emociones o no. Apliquémoslo ahora un poco al tema empresarial, lo que son las emociones y el rostro. Más que nada yo lo haría cuando quiero negociar, y así se estila en muchos casos. Usemos un poco de, no ciencia ficción, pero lo que hemos visto en películas. Los espías lo usan, porque justamente hay razones de seguridad. Quieren consultarle a alguien, le ponen las cámaras, lo ponen en un cuarto, lo aíslan y comienza el bombardeo de preguntas y comienzan a analizar sus rostros. ¿Es ético? Si estamos pensando en la seguridad de un país, yo diría que sí. Si estamos negociando, en negocios, necesito tener la mayor cantidad de armas disponibles a mi alcance. ¿Por qué no hacerlo para poder saber si me estás mintiendo, si estás de acuerdo, no, sí o no, lo que fuere? Desde el punto de vista político, cómo protegerte o cómo no, yo creo que sería la mejor herramienta de transparencia. Imaginen este caso. Viene un político, y todos sabemos, los políticos su negocio es hablar, prometer y justamente tratar de crear una visión de qué es lo que debería ser el futuro. Pero si al mismo rato en la pantalla comenzamos a mostrar lo que la computadora nos dice, creo yo que todos vamos a tener más confianza si esa persona nos está diciendo la verdad, si está contento o no. Y así similar, les pongo un ejemplo rápido. ¿Se dan cuenta ahora que, por ejemplo, en las transmisiones de gobierno siempre está la persona de señas transmitiendo todo? Imagínense ustedes ahora si del otro lado de la pantalla la misma televisión nos dice verdad, mentira, en colores o lo que fuere. Y vamos a ver un ejemplo básicamente otra vez de lo que hicimos con los dos candidatos para el primer mensaje inicial. Entonces, creo yo, cubriendo tus dos preguntas y gracias justamente allá en Quito, ético, dependiendo de la situación, creo que hay muchas formas de cómo controlarlo, independientemente si hay ley o no lo hay ley. En este caso, insisto, en Ecuador la ley está en contra nuestra, así que creo que exponer y usar de manera completa, transparente, qué se puede hacer con esto, creo que nos ayuda a todos. Políticamente, creo que a todo lo que votamos nos daría una mayor certeza si alguien sabe si nos están mintiendo o no. Muy bien, Edgar. Y la pregunta para ti. Excelente. Gracias, Quito. Gracias, Fernando Donoso. Edgar, sigamos con la parte no técnica, la parte que entiende el caminante a pie, la persona común. Ángelo Alcíbar de Manta, el abogado Ángelo Alcíbar de Manta. Gracias, Manta. Más allá de las palabras que se emitieron en el debate, nos pregunta él de qué manera este análisis
de emociones que ustedes han hecho mediante la inteligencia artificial podrían influir en las decisiones del electorado? Angelo, Manta, un gustazo también, espero verlos pronto. Démosle una variable. En lugar de números, pongámosle en colores. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial con colores nos muestra verde, amarillo y rojo? Y obviamente con las connotaciones naturales que usamos del semáforo o de lo bueno o del peligro. La emoción se puede captar, vamos a ver el ejemplo pronto. Hoy por hoy las computadoras lo pueden hacer. Entonces la respuesta es sí. Porque obviamente si un candidato está hablando y la computadora me comienza a mandar señales de rojo, algo está pasando. Si está en verde, obviamente todos vamos a estar contentos. Ahora, pero pongamos esto en contexto como tal. No es una sola variable, no es una sola toma. Por eso nosotros estamos justamente analizando de diferentes formas. Por ejemplo, cuando analizamos las palabras, decidimos analizar pregunta por pregunta las 8 variables que vimos, justamente la divergencia, la claridad, la coherencia, la persuasión, el número de palabras, las emociones y todo esto. No se olviden que por cada segundo hay 24 imágenes. ¿Qué pasa si estoy hablando y recuerdo que por no haber hecho algo me asaltaron? Voy a estar molesto por lo que pensé, no por lo que estoy hablando. Entonces lo que vamos a ver en el ejemplo, por ejemplo, va a ser que en esos 25 segundos que fue justamente el mensaje de cada uno de los candidatos, de promedio, ¿cuál fue realmente la expresión que ellos tenían? Si era contento, era triste, estaban molestos, si estaban, qué sé yo, completamente volados, no sé. Los promedios ahora más que nunca van a ser justamente lo más importante. Por eso lo que justamente me gustó en las preguntas que nos hicieron de transparencia y ética. Porque tendremos, así como hemos aprendido a identificar qué es verde, amarillo y rojo, es lo que hay que hacer con esta tecnología para que justamente nos dé toda la información de contexto. Bien, Edgar, gracias. Creo que ahora es parte de entrar al contenido que nos tienes preparado. Ya dimos publicamos algo en las redes sociales, tuvimos una increíble aceptación, pero ahora vamos al análisis, al detalle de lo que tienes que explicarnos. Adelante, Edgar. Sí, gracias. Entonces, de antemano me disculpo, va a ser una mezcla de cosas técnicas. ¿Qué les aconsejo? Hagan pausa la más cantidad de veces que puedan, retrocedan. Voy a tratar de guiarlos para que ustedes puedan hacer su propio análisis, pero justamente lo que publicamos en la noche de ayer y justamente estamos completando el día de hoy es qué son expresiones y microexpresiones faciales, cómo se aplica en este caso en estos 25 segundos. Les voy a dar un poco de contexto, un poco de los números, las cantidades de datos que hay que analizar, pero lo más importante, queremos que ustedes en casa, al hacer pausa, play, ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Una vez más, lo que vamos a ver es el primer mensaje inicial del último debate del domingo de ambos candidatos. Entonces, empecemos. Un poco de teoría justamente. Estas son 6 expresiones básicas de todo ser humano. Y veamos, son 6 variables. Felicidad, tristeza, coraje, miedo, sorpresa y disgusto. Y si se dan cuenta, en la mitad hay 6 fotos de la misma señora exponiendo cada una de estas expresiones. Les dejo de tarea, vayan a un espejo y traten ustedes, viéndose al espejo, de generar su propia expresión facial. Y si quieren, tómense foto para que hagan un gráfico similar. No son solo 6. Por eso que tienes expresiones y microexpresiones. Cuando combinas ambas, fácilmente puedes tener y la máquina puede calcular más allá de 400 diferentes variables de emociones que tiene emociones y microexpresiones que tenemos todos los seres humanos. Les pongo un ejemplo de lo complejo y lo divertido que esto puede hacer. Yo me puedo estar riendo de felicidad o me puedo estar riendo de ser sarcástico. La expresión va a ser muy similar, pero cuando llega la microexpresión van a ver ciertos músculos de la cara que se mueven diferente. Y ese es el gráfico que está justamente ahí con líneas y puntos. Si logran ver y si tienen tiempo, cuenten la cantidad de puntitos que ven de ese lado. En este gráfico puntual hay 100 puntitos. Entonces tengo 6 básicas expresiones faciales, tengo 100 diferentes puntitos,
mientras más expresiones y microexpresiones y más puntitos tenga, más va a ser, obviamente, el análisis correcto sin desviación de lo que estoy haciendo. Pero obviamente eso requiere más computadoras, más capacidad de cómputo, más cantidad de datos para poder hacerlo. Entonces, estas son las cosas básicas. ¿Qué tan complejo, qué tan simple? No se olviden que por cada segundo hay 24 imágenes frisadas. Y obviamente en este modelo estamos usando 6 expresiones, 6 puntitos, y eso va a ser basado en lo que vamos a ver. En el siguiente gráfico hay 3 tipos de conjuntos agregados. La primera, donde está el 1 en rojo, es justamente la candidata González, y si logran ver en su rostro hay un recuadro que ahorita está en color naranja que dice neutro. A medida que vamos a darle play a esta imagen durante los 25 segundos, ustedes van a ver que el recuadro cambia de color varias veces por segundo. Entonces lo importante que ustedes vean es qué tan rápido cambió, qué color se mantuvo y qué categorización tuvo. Entonces es 25 segundos, háganlo con calma, hagan play, hagan pausa, hagan rewind y vean lo que va a pasar. En el segundo gráfico, si se dan cuenta, es un círculo y hay 4 colores grandes. Del lado derecho ustedes van a ver que dice algo positivo, del lado izquierdo en rojo algo negativo, en la parte de arriba en naranja dije que está completamente entusiasmada y en la parte de abajo que está completamente calmada, y tienen tonalidades de emociones alrededor del círculo. Fíjense bien en ese puntito amarillo, qué tanto se mueve para todos los lados y cuál es la conclusión que la computadora de inteligencia artificial nos da en esos 25 segundos. En el punto 3 es lo que ya analizamos con ustedes en el debate, justamente basado en claridad, divergencia, emoción, coherencia, el tema de persuasión, cuántas palabras, cuántos verbos, cuántos sustantivos, y cómo justamente si estaban cerca del círculo, qué tan débil era, o qué tan externo, qué tan fuerte era. Y rápido, antes de entrar justamente, lo que vimos la última vez es que la señora González, la candidata González, tiene casi perfecto un hexágono bastante cercano al otro lado. Así empezó ya el debate, y ahora le voy a dar play. Por favor, ustedes también, si gusten, insisto, hagan play, den pausa, hagan repetir y comiencen a analizarlo. Mientras tanto, yo voy a dejar que ella hable y veamos justamente lo que se pasa en el punto 1, lo que pasa en el punto 2, y creo que después hago una pequeña pausa para poder comentarlo tú y yo, Iván. ¿Te parece? Dale, empecemos. Luisa González, abogada y madre de 2 hijos, y estoy aquí para decirles cómo vamos a cambiar esta triste realidad con orden, trabajo y paz. Y nos volvemos a encontrar en este mismo espacio 15 meses después, con una gran diferencia, que hoy ustedes saben que todo lo que diga el candidato Noboa es mentira y no lo va a cumplir. Lo voy a dar una vuelta más, solo son 25 segundos para que se den cuenta. Miren el número 1 y miren el número 2. Luisa González, abogada y madre de 2 hijos, y estoy aquí para decirles cómo vamos a cambiar esta triste realidad con orden, trabajo y paz. Y nos volvemos a encontrar en este mismo espacio 15 meses después, con una gran diferencia, que hoy ustedes saben que todo lo que diga el candidato Noboa es mentira y no lo va a cumplir. Entonces, viste, Iván, analizamos al primer candidato, viste el punto 1, como él se mantenía casi siempre el mismo color, que era neutro, y el punto amarillo, si bien se movía bastante por cada segundo, también se mantenía en un área en particular. Era el mensaje inicial, no hay cómo sacar una conclusión porque eran 40 minutos, estos solamente fueron 25 segundos. El punto era que con variables, con justamente las microexpresiones, las palabras como tal, una sola pregunta, 25 segundos, creo que ya es trabajo de cada uno sacar las conclusiones propias como tal. No sé, ¿tienes alguna pregunta antes de ver el candidato? Podríamos decir que el comportamiento en este mensaje que está dando la candidata, que es el inicial, se mantuvo neutro. No hubieron emociones tan fuertes, por lo menos en sus expresiones del rostro. Más bien fue, la palabra sería prudente o de pronto estable en su emoción en el momento que arrancó el debate. Creo que esa sería la conclusión a la que llegaríamos si hiciéramos el análisis frío de lo que me está arrojando el número, ¿no? Pero no solo es el número, no solamente es el punto 1 o el punto 2. Por eso insisto, comparemos con el resultado final de las palabras. Creo que, como bien dices, parece que tú siempre se mantuvo calmada, neutral. Pero cuando analizamos la cantidad en el círculo, las palabras, ¿te acuerdas?
tú lo mencionabas justamente antes de entrar a la grabación, se parece a un hexágono, bastante circular, lo cual también demuestra que es neutro, bastante neutro. Entonces yo me atrevería a decir que cuando comparas en 25 segundos cómo lo que decía, con su rostro, con sus expresiones, qué fue lo que habló y lo que se plasmó en la computadora, es bastante consistente. Eso es lo que yo me atrevería a decir, insisto, esto es solo y solo el mensaje inicial, es un muestreo de 25 segundos de una presentación de 40 minutos y es solo y solo el debate. Entonces, en esos 25 segundos, yo creo que ella fue muy calmada y fue justamente tratando de exponer las cosas. Sí, coincido contigo y efectivamente no hubo más allá de lo que ella brindó en el parámetro de sus emociones, estuvo estable. Te invito, no hay nada más que eso. Te invito a que ahora veamos justamente lo que pasó con el señor presidente, ¿te parece? Sí, claro, hagámoslo. Hagamos el mismo ejercicio una vez con el señor presidente. Uno, tiene en el rectángulo. Miren por favor cuántas veces cambia de color durante los 25 segundos. Tienes el punto 2, el puntito amarillo, qué tanto se va a lo positivo, a lo negativo, a lo excitante o a lo calmado. Y el punto 3, ustedes ya lo conocen, que también tiene casi una forma completamente circular en cada uno de los puntos. Entonces, eso es lo importante para poder comparar hacia el final qué fue lo que pasó. Entonces, procedamos a verlo un par de veces. Para revivir cuentos viejos, a la narcopolítica, en la corrupción. Yo estoy aquí para defender su futuro y su libertad. No podemos volver al pasado. Esto de aquí lo hago por mis hijos, lo hago por mis padres que fueron perseguidos. Lo hago también por esa madre emprendedora, por esos jóvenes que buscan un mejor futuro y por todos los ecuatorianos que quieren un Ecuador de progreso y de libertad. Lo voy a dar otra vez play. Ustedes en su casa no se olviden. El punto 1, el punto 2 y el punto 3. Hagan play, hagan pausa, hagan rewind y den otra vez. Anoten sus puntos y comparemos justamente después al final. Una vez más, hagámoslo. Para revivir cuentos viejos, a la narcopolítica, en la corrupción. Yo estoy aquí para defender su futuro y su libertad. No podemos volver al pasado. Esto de aquí lo hago por mis hijos, lo hago por mis padres que fueron perseguidos. Lo hago también por esa madre emprendedora, por esos jóvenes que buscan un mejor futuro y por todos los ecuatorianos que quieren un Ecuador de progreso y de libertad. Completamente distinto. Exactamente. Entonces ahora, con lo que este gráfico ya lo vimos hace como 2 días, justamente después del debate, el lunes temprano en la mañana. En esta primera, con las palabras, obviamente vimos que la figura más circular entre los dos candidatos fue la del señor presidente. Por eso fue que con las palabras él tuvo 743. Cuando hoy día estuvimos viendo el grafiquito justamente del número 1, el rectángulo, y el número 2 con el punto amarillo, él estaba bastante por todos los puntos. A medida que él iba hablando, iba justamente tratando de ser coherente. En los momentos que se sentía él que algo, por ejemplo, cuando hablaban de su familia y cómo su familia sigue perjudicada, se ponía mucho de emoción y seguramente se ponía un poco molesto. Entonces, por eso es que el círculo de él es bastante más abierto, más homogéneo que el de la señora González, y por eso fue que la computadora le dio un valor de 743, ganando con un 13%. Insisto, en esta primera pregunta, que era el mensaje inicial, 25 segundos de un debate completo de 45 minutos. Entonces, una vez más, hemos contrastado lo que las palabras dicen, lo que las expresiones dicen, y creo que se ve cierto nivel de coherencia. No, fantástica la explicación, Edgar, pero más que todo, cómo la inteligencia artificial como herramienta nos permite tener muchísima más claridad para poder evaluar a los... Y esto es fabuloso trasladarlo a los negocios y a las actividades que pueda tener cualquier profesional. En algún momento imaginaba contigo y lo conversaba contigo qué importante sería esta herramienta para las entidades de control como la policía, para las jefaturas de recursos humanos que puedan medir en claridad el comportamiento a través de una herramienta como la inteligencia artificial, las emociones que tiene el rostro en el momento que está haciéndose alguna entrevista o está haciéndose alguna consulta.
Exactamente, y voy a poner otra vez todo en contexto porque así empezó el proyecto que hicimos, este experimento. Lo primero es datos. En la vida real no son 2, no son 3, son 4, son 5 millones, millones y millones de datos. Entonces estamos hablando de una cantidad importante. Luego tenemos variables. No es una, no son dos. La vida real no es siquiera una ecuación lineal, es una ecuación de varias variables y que tienen varios tipos de exponentes cada uno. Y obviamente la matemática normal que nos enseñan en colegio y universidad no es suficiente, necesitamos computadoras para poder analizarlo. El trabajo en cualquier ámbito, en cualquier negocio, en cualquier vertical, sea medicina, legal, comercio, lo que fuere, incluso profesores. Lo que nos forza es a coger datos para convertirlos en información, hacerlos inteligencia, como he hecho en este caso, ¿verdad? Hemos analizado diferentes tipos de cosas para inteligentemente saber quién es el mejor candidato, o en esta pregunta inicial, quién fue el que hizo un mejor trabajo. Empecé con datos, tengo inteligencia, y ese es el propósito. Lo que yo le invito a todos los que nos están viendo es que ahora cambiemos la mentalidad de la palabra inteligencia artificial por automatización. Lo que hemos logrado es automatizar la cantidad de datos, que son de millones, la cantidad de variables, que también son millones, el tipo de ecuaciones y las relaciones entre estas para convertir datos, información, inteligencia y poder usar todo esto para poder modelar y tomar decisiones, que a la final es lo que más nos importa. En este tema político, ustedes, el pueblo, es el que va justamente a decidir quién es nuestro próximo presidente. Nuestra aportación ha sido darles nuevas herramientas cuantitativas al alcance de la mano. Todos ustedes tienen acceso a toda esta tecnología que hemos visto. Los que quieran saber, escríbanos por interno. Pero el punto es que no usemos esto. ¿Quién habló más bonito? ¿Quién habló mejor? Midámoslo. Veamos y exijamos que nos den esa información. Tal vez no ahora porque ya es tarde, pero para las próximas elecciones, por el tema de transparencia que mencionaban las personas que nos estaban viendo y preguntando, para nosotros poder saber sí, este candidato sí, no, este candidato no. ¿Saben qué? Este tema es verdad, este tema no. Los temas políticos, ¿se acuerdan que habían 5 ejes? Y poder saber justamente cuál es la fortaleza de cada candidato en cada uno de los ejes temáticos que se van exponiendo. Edgar, una consulta, y ahora esta parte me saltó mucho a la duda. Mucho se habló en el debate acerca de cosas que eran mentira y cosas que estaban falseándose en información. Si es que en algún momento tendríamos datos históricos recopilados de encuestas, de entrevistas que hicieron los candidatos, de información noticiosa que expusieron los candidatos, al final podríamos saber quién fue el que estuvo mintiendo con lo que expuso en el debate. ¿Sí? ¿Es posible eso ahí? Lo que hemos visto, comparación de números, comparación de datos, es lo que las máquinas hacen muy bien. Lo que nosotros deberíamos hacer es justamente determinar qué queremos comparar y qué variables debemos hacer. A tu pregunta específica, en especial alrededor de lo que es un debate, para bien o para mal, lo más importante son las acciones y poder cuantificar las acciones. El papel lo aguanta todo. Yo puedo diseñar un plan excelente en el papel, pero mientras no lo ponga en práctica y obviamente vea los resultados, y los resultados por lo general van a ser muy diferentes al papel, no tengo forma de cuantificar si lo que este candidato propuso, hizo, fue bueno o malo. Porque lo más normal es que sea divergente. Propongo algo, se ejecuta de manera diferente. Lo interesante es que sean lo más cercanos posibles. Siempre va a haber alguna diferencia. Lo que yo creo que deberíamos comenzar a pedirle a los candidatos son: muéstrame tus acciones, no tus ideas. Si has sido y has hecho carrera como político y has trabajado en diferentes niveles, concejal, prefecto, gobernación, asambleísta, parte del miembro de gobierno, vas a poder recopilar una serie de acciones y números que deberían ser la base de tu plan para poder explicar lo que está sucediendo. Entonces, cuando tienes toda esa información, puedes comparar y decir qué fue mejor o qué fue peor. ¿Consideras tú, Edgar, que el formato del debate es el adecuado?
es el que en realidad sirve para poder hacer esta medición? ¿O qué le agregarías tú a este formato de debate? Bueno, no quiero meterme justamente, creo que tenemos bastantes expertos en el CNE que están analizando cómo hacerlo. Obviamente creo que el desafío que ellos tienen es primero monetario, porque se ve muy bonito en lo que estamos haciendo ahora, pero requiere cierto tipo de recursos monetarios, intelectuales, procesos de computación, acceso a tecnología, que obviamente creo que, porque nosotros venimos de negocios y tecnología, tenemos un poco más de acceso a recursos que tal vez el CNE o el mismo gobierno tenga. Entonces, con lo que tienen, funcionó. Nosotros hemos podido agregar un poco más a la conversación política de esta semana usando nuestros recursos, con lo que el CNE dispuso de formato. Todo formato siempre puede ser mejor. No existe el formato perfecto. Lo importante es entender qué tengo, qué puedo hacer, o en este caso puntual, ¿cierto? Cómo la comunidad externa al debate, al Consejo Nacional de Debates, pueden usar herramientas como tú y yo lo hemos hecho y el resto del equipo de NT 593 para poder contribuir a todo lo que está pasando y así enriquecer la conversación. Perfecto, Edgar. No me queda nada más que agradecerte, Edgar. Ahí están los datos, ahí está la información. Suscriptores, amigos y nuevas personas que se están adhiriendo a esta comunidad, elijamos bien, sepamos tomar una mejor decisión. Gracias, Edgar. Increíble el aporte, increíble estos 35-40 minutos de información. Creo que la gente lo va a valorar muchísimo y creo que está arrancando una nueva forma en el país de empezar a medir no solamente la política, sino muchas variables que están en el entorno económico. Gracias, te reitero de otra vez y bueno, no sé qué más nos quieras decir. No, agradecer una vez más lo que dices, a la audiencia que tenemos ahora que nos sigue, los suscriptores, las personas que nos ven en cada episodio. La política, para bien o para mal, se acaba ahora el 13 de abril, pero luego la vida continúa. Los negocios van a continuar, las personas seguimos. Entonces lo importante es, y quiero que esto se lleven de mensaje, cosas tecnológicas que solo pensamos que pasan en los Estados Unidos, a propósito las pusimos al servicio del Ecuador con las herramientas que todo ecuatoriano tiene disponible. Si tú tienes un negocio, un emprendimiento, si tú perteneces a un tipo de industria, si eres profesor, si eres médico, si eres un profesional o incluso si solo tienes una granja para criar animales, esta tecnología de datos a información, a inteligencia, automatización para poder tomar decisiones está al alcance de ustedes. Ese es el motivo con lo cual iniciamos este proyecto, lo aplicamos puntualmente al tema y la coyuntura política, pero lo importante era mostrarle a todos ustedes en el Ecuador que se puede usar, que no es ciencia ficción, que está al alcance y que tenemos bastantes recursos para poder hacerlo, y nosotros queremos que más compañías surjan de esto para que justamente podamos crear el mercado y todos podamos beneficiarnos, porque eso es lo que importa. El Ecuador, luego de abril 13, continúa y esperamos que lo hagamos todos juntos. Gracias una vez más a todos y lo esperamos para una próxima oportunidad. Gracias a todos.